Que el Señor les continúe bendiciendo. Qué bueno podernos encontrar otra vez por aquí. Bienvenidos a todos los que están conectados en este momento, que estaban desde el inicio, o a los que se acaban de conectar. Nos alegra mucho que usted pueda estar aquí con nosotros. Vamos a prepararnos para aprender de la palabra del Señor, para introducirnos en la palabra del Señor y dejarnos corregir, dejarnos guiar por su palabra. Que en esta mañana el Señor nos ayude para que podamos ser oidores y hacedores de su palabra. Así que acompáñame desde su casa en esta oración para que sea Dios mismo el que esté hablando a cada uno de nuestros corazones. ¿Les parece? Oremos así. Padre, te damos gracias por este tiempo, este día que has creado para nosotros. Te damos gracias por todo lo que has hecho en la historia de nuestra vida. Te pedimos como siempre en esta hora, Señor, que tu palabra venga a marcar algo nuevo en nuestros corazones, que tu palabra venga a desafiarnos, a retarnos y que nos des el valor para que nosotros podamos responder positivamente frente a cada desafío que tu palabra nos marca en cada área de nuestras vidas. Que tu Santo Espíritu nos guíe, que tu Santo Espíritu nos llene, que tu Santo Espíritu renueve nuestras fuerzas en esta hora para que nosotros podamos seguir caminando hacia ti en nuestro diario vivir y en todo lo que hacemos y en todo lo que vivimos. Estamos en tus manos. Te pido que bendigas a mis hermanos en sus casas, que les ayudes a poner toda su atención en tu palabra y que todos podamos ser bendecidos en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, dos cosas para iniciar. La primera: no tengo la misma camisa de la semana pasada. No, señores, la camisa de la semana pasada era azul oscura con pinticos blancos, con pinticas blancas también, por eso se parece a esta. Pero la camisa que tengo hoy es de color negro. Usted puede ir a revisar la publicación de la semana pasada y se da cuenta que no tenía esta marquita fucsia. Entonces, deje de inventar, que no tengo la misma camisa. No, ay, pobrecito el pastor, no tiene más camisa. No, esta es otra camisa. Y número 2, hoy estamos iniciando nueva serie. Sí, mis queridos amigos, vamos a iniciar nueva serie que lleva por título, va a llevar por título El Discípulo, pero así en formato película, El Discípulo. O sea, no es el discípulo, no, es El Discípulo. Y vamos a hablar de las características que según Jesús debe tener un verdadero discípulo. Y lo vamos a hacer desde la perspectiva, desde lo que el Señor nos enseña, en algo que en la Biblia tradicionalmente se conoce como el sermón de la montaña o el sermón del monte. Eso lo vamos a ver desde el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Mateo es el primer libro que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, así que es muy fácil de encontrar. Mateo capítulo 5. Estamos en el inicio ministerial de la vida de Jesús. Mateo capítulo 5, voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Y usted, con su Biblia que tiene ahí en casa, su Biblia física, me va a acompañar. Y si va encontrando cosas interesantes, pues yo le invito a que usted las vaya subrayando para que tenga tiempo de explorar en la semana sobre eso que a usted le pareció interesante. Dice así, Mateo capítulo 5, versículos 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son ustedes cuando por mi causa os vituperen y
los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gócense y alégrense, porque nuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. El sermón de la montaña empieza con algo que conocemos como las bienaventuranzas, pero me gustaría mucho que miráramos el versículo 1 antes de adentrarnos en las bienaventuranzas. En el versículo 1 aparecen dos grupos de personas. Y el primer grupo lo voy a llamar multitud. Cuando dice viendo la multitud, pues por eso lo llamo multitud. Y el segundo grupo es en la última parte del versículo, cuando dice vinieron a él sus discípulos. Yo veo dos grupos de personas. Uno que se llama la multitud y otro que se llaman los discípulos. En esta escena que el texto bíblico nos plantea, ahí nos encontramos con estos dos grupos de personas. Ahora, ¿por qué había una multitud? El mismo texto nos da la información. En los últimos versículos del capítulo 4, ahí usted va unos versículos atrás de los que acabamos de leer. Si leemos desde el versículo 23, vamos a darnos cuenta por qué había una multitud donde estaba Jesús en ese momento. Bueno, hay algo muy importante que Jesús acaba de decir en el versículo 17. Y es el inicio, es el fundamento. Jesús está empezando a enseñar. Y el fundamento de su enseñanza, parte del fundamento de su enseñanza está en el versículo 17, donde dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el fundamento del mensaje, ¿no? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora sí, vamos al versículo 23. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Enseñaba y predicaba. ¿Sobre qué predicaba? Sobre el reino. Y recordemos que en el 17 estaba diciendo: el que quiera ser parte del reino tiene que empezar por arrepentirse. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora sigue diciendo, mira lo que, además de enseñar y predicar, lo que hacía también, dice: y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versículo 24 del capítulo 4 dice: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y qué increíble, dice, y Jesús los sanó. Versículo 25 dice: y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Así que ahí tenemos a nuestro primer grupo de personas, la multitud. Ahora la pregunta es: ¿por qué la multitud? ¿Por qué todas estas personas estaban siguiendo a Jesús? Este primer grupo, ¿por qué la multitud estaba ahí? ¿Qué estaban esperando de Jesús? Y sí, probablemente estaban ahí porque tenían un problema, porque tenían una enfermedad, porque tenían un familiar enfermo, porque querían mirar a ver qué podían recibir de Jesús. Su motivación era más lo que podían recibir que ir un poco más profundo. Su motivación era más buscar algo de parte de Jesús, pero probablemente no querían ir más allá. Quizás las motivaciones por las que estaban ahí mirando a Jesús no eran las motivaciones correctas. Quizás no querían arrepentirse, solamente querían ser beneficiados por Jesús. Y ahí tenemos a la multitud. ¿Cuáles eran las motivaciones por estar ahí siguiendo a Jesús? Quizás eran las motivaciones equivocadas. Y ese es el primer grupo que nos muestra el texto, la multitud. Pero hay un segundo grupo de personas que los hemos llamado los discípulos. La palabra discípulo tiene muchos significados. Discípulo significa aprendiz, discípulo significa alumno, discípulo significa alguien que quiere absorber, alguien que quiere conocer,
alguien que está dispuesto a aprender, alguien que está todo el tiempo en modo aprendizaje. Eso es un discípulo. Ahora, el concepto de discípulo desde los tiempos de Jesús y desde las escuelas rabínicas va un poco más allá. Porque un discípulo, lo que se conocía como un discípulo, era un jovencito que desde los más o menos entre los 15 y 16 años dejaba su casa, dejaba sus amigos, dejaba su entorno normal para perseguir, para empezar a caminar detrás de un maestro de la ley. Y abandonaba todo para seguir a un maestro, porque un discípulo era alguien que no solamente quería saber lo que su maestro sabía, sino que un discípulo era alguien que también quería hacer lo que su maestro hacía. Un discípulo era alguien que se dedicaba a seguir a su maestro porque quería aprender no solamente el conocimiento de su maestro, sino que quería aprender a hacer todo lo que su maestro hacía. Y ese es el verdadero concepto de discípulo dentro del contexto bíblico, dentro del contexto de lo que estamos estudiando. Jesús esperaba que sus discípulos lo siguieran, no solamente para tener conocimiento, no solamente para que aprendieran lo que él sabía, sino para que hicieran lo que él hacía. Para que en términos prácticos ellos repitieran el modelo que él como maestro estaba estableciendo. En otras palabras, Jesús aquí no está buscando multitud, Jesús está buscando discípulos. Jesús no está buscando personas que lo sigan solamente por los beneficios que puede recibir de él. Jesús no está buscando personas que lo sigan porque son personas que esperan que los proteja cuando salgan de la casa, que los proteja cuando haya peligro, que los sale cuando estén enfermos y ya, hasta ahí. No. Jesús está buscando más que multitudes que lo sigan. Jesús está buscando discípulos. Personas que estén dispuestas a seguirlo porque quieren hacer lo que él hace. Porque quieren mirar cómo es que él actúa, cómo es que él responde frente a cada situación en la vida y quieren imitar a Jesús en su forma de responder porque entienden que es el maestro de maestros. Jesús quiere que nosotros nos convirtamos más que en una multitud que lo sigue porque, ay, Jesucito lindo. No, Jesús está esperando que nosotros lo sigamos para convertirnos en sus discípulos, en personas que están dispuestas a ir más allá. De hecho, si tú miras la primera parte, el primer versículo del capítulo 5, te vas a dar cuenta que pareciera que el sermón de la montaña fuera para los discípulos, porque dice el versículo 1, dice: viendo la multitud subió al monte y sentándose, vinieron a él. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Ajá, muy bien, hermanita. Vinieron a él sus discípulos, es decir, Jesús se aparta a una parte, si notan hacia donde los quiero llevar, se aparta a una parte más alta, y en esa parte más alta quienes se acercan, dice que subieron, son sus discípulos. Pareciera que el sermón de la montaña fuera solamente para los discípulos, pero hay algo que nos muestra el capítulo 7, finalizando en el versículo 28, que es la última, que es donde se cierra el sermón de la montaña. Dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. No sus discípulos se admiraban de su doctrina, dice que la gente se admiraba de su doctrina. Y eso me dice a mí, con esta información que me da el texto bíblico, que en la medida que Jesús iba avanzando en lo que estaba enseñando, la gente se fue uniendo, la gente fue subiendo porque quería escuchar qué era lo que Jesús estaba enseñando. Así que el sermón de la montaña se convierte en un sermón para toda la gente. Ahora, ¿qué es lo que hace Jesús en el sermón de la montaña? Lo que él está queriendo mostrar, lo que él está queriendo decir es cuál debería ser el carácter de un discípulo, cuál debería ser el carácter de una persona que quiere seguirlo. ¿Cómo debería responder un discípulo de Jesús
frente a los desafíos que la vida va poniendo por delante. ¿Cómo debería responder un discípulo frente a cada una de esas cosas? ¿Qué es lo que espera Jesús de un discípulo suyo? ¿Qué es lo que Él como maestro está esperando de sus alumnos? Y para nosotros sigue siendo el mismo planteamiento. ¿Qué es lo que espera Jesús hoy en día de cada uno de nosotros como personas que estamos buscando ser sus discípulos? Personas que no solamente quieren saber personas que no solamente quieren leer la Biblia porque quieren saber, sino personas que se acercan a la palabra de Dios porque quieren saber, pero también quieren hacer. Entonces Jesús empieza a plantear esto y lo empieza a hacer con algo que se conocen como las bienaventuranzas. La palabra bienaventuranza tiene varios significados en la Biblia. La palabra bienaventuranza significa bendecido, significa completo, significa alegre, significa gozoso. Por eso usted va a encontrar en varias versiones de la Biblia que en vez de poner la palabra bienaventurado, poner la palabra bendecido o poner la palabra afortunado. Bienaventurados, siéntanse afortunados, siéntanse felices los que hacen tal cosa. Entonces, entendiendo el significado de la palabra bienaventurados, es donde Jesús empieza a plantear lo que debe ser un discípulo suyo, lo que define el carácter de un discípulo suyo, que empieza a cambiar unos códigos. Porque piensa, ¿cuándo te podrías sentir feliz tú? ¿En qué momentos te sentirías feliz tú? ¿Qué podría decir en nuestra Biblia si la escribiéramos desde nuestra carnalidad, desde nuestra humanidad? ¿Qué podríamos decir si dijéramos bienaventurados, siéntanse afortunados? ¿Quiénes? Siéntanse afortunados los que se ganan el baloto. Siéntanse afortunados los que son inmunes al COVID-19. Siéntanse afortunados los que no tienen que permanecer en casa en cuarentena. ¿Qué diríamos? Siéntanse afortunados los que no tienen suegra. Saluda ya a la suegrita. ¿Qué diríamos nosotros? ¿Qué dirías tú en tus bienaventuranzas? ¿Verdad? Curiosamente, lo que Jesús propone como una persona bienaventurada no es lo que normalmente nosotros pensaríamos sobre una persona bienaventurada. Y son nueve bienaventuranzas. No vamos a hablar de los resultados de esas bienaventuranzas, es decir, cuando dice bienaventurados los que, porque no vamos a hablar de los resultados, sino vamos a enfocarnos más bien en lo que implica el carácter. Miren, Jesús acaba de aparecer frente a una nación, frente a un pueblo judío que estaba bajo el imperio romano y que estaba esperando a un Mesías que los viniera a rescatar. Y en el intelecto, en la mente, en el pensamiento del judío promedio, lo que ellos estaban esperando era un Mesías que era un rey que iba a traer una revolución militar para vencer al imperio romano. Es decir, alguien que iba a venir a incitar a la guerra con armas para vencer al imperio romano y entonces nosotros triunfar sobre el imperio romano y sobre todas las naciones que se nos atraviesen. Ellos estaban esperando un revolucionario, pero Jesús viene a traer un mensaje diferente, el mensaje de un reino que es diferente, el mensaje de un reino que parte desde el arrepentimiento, no desde la valentía, sino que parte desde el arrepentimiento. Esto es bien interesante, porque aquí en la bienaventuranza Jesús empieza a revelar eso, empieza a mostrar eso. Yo divido las bienaventuranzas en dos partes. La primera de ellas tiene que ver con el carácter del discípulo y la segunda de ellas tiene que ver con el sufrimiento. Es decir, el carácter del discípulo que Jesús está esperando, el carácter que Jesús está esperando encontrar en el discípulo, no es un carácter peleón, no es un carácter guerrero y ahora sí vamos a vencer. No. Sin embargo, es algo que se sigue mostrando en los discípulos, sobre todo en Pedro. ¿Recuerdan cuando llegan a apresar a Jesús lo que hace Pedro? Coge una espada y le vuela una oreja a uno de los soldados, ¿se acuerdan? Pero desde el inicio Jesús está replanteando
lo que debería ser el carácter de sus discípulos. Y no tiene que ser alguien peleón, tiene que ser alguien humilde. Y a mí me parece muy interesante esto, porque de una u otra forma es como si Jesús estuviera dignificando a aquellas personas que para la mayoría son unos bobos, son unos mediocres. Dios está dignificando a los que para la sociedad son los que se dicen que es mucho bobo, pero ¿por qué se deja? Es que es mucho bobo, no se la deje montar. Es que no pelea por sus derechos. Y de una otra forma me parece que Jesús está dignificando a esas personas. Fíjese, por ejemplo, cuando en el versículo 3, cuando empieza a hablar de las bienaventuranzas, dice: bienaventurados, voy a leerles lo que revela este carácter que les estoy comentando. Los pobres de espíritu, versículo 5, bienaventurados los que, los mansos. Versículo 7, bienaventurados ¿quiénes? Los misericordiosos. ¿Saben quiénes son los misericordiosos? Los que no dan lo que la gente se merece, sino en vez de dar lo que la gente se merece, dan amor. Eso es misericordia. Bienaventurados, en versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón. Versículo 9, bienaventurados los pacificadores. En otra versión dice: bienaventurados los que buscan la paz, los que buscan la calma. Antes de ser agresivos, antes de pelear, antes de salir a pelear por sus derechos, porque es que yo no merezco que me traten así, deciden hacer la paz, deciden buscar la paz. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y esto es: bienaventurados los que desean la justicia. Jesús está planteando que el corazón del verdadero discípulo es un corazón que parte de la humildad, que parte de un corazón humilde y manso, que parte de un corazón, es un discípulo de Jesús verdadero, es alguien que busca que haya paz, es alguien que busca que las cosas sean justas. Y ese es el primer grupo de las bienaventuranzas desde mi lectura. Revela y apunta directamente al corazón, al carácter del discípulo. Y el segundo grupo de las bienaventuranzas se enfoca en el sufrimiento. Y me encanta esto porque es ver a un Jesús que es completamente transparente con la gente que lo va a seguir. Jesús no viene con engaños. Jesús no viene a decir: si tú me sigues, todo va a salir bien. Si tú me sigues, tu vida se va a arreglar. No, Jesús viene a decirle de frente: si tú quieres ser un discípulo mío, probablemente la vida te tenga que doler. Probablemente tengas momentos donde vayas a llorar. Si tú quieres ser un discípulo mío, probablemente tengas que pasar por momentos donde te persigan por el simple hecho de ser mi discípulo. Tiene que ver con el sufrimiento. Pero con respecto al sufrimiento, el Señor dice: siéntete bienaventurado, siéntete afortunado si lloras. ¿Qué? Sí, el Señor está diciendo: eres mi discípulo, probablemente vas a llorar, pero si lloras, siéntete bienaventurado. Y ahí está, versículo 4 dice: bienaventurados los que lloran. Es decir, siéntanse afortunados los que lloran. ¿Sabes por qué? Porque si lloras, va a ser el mismo quien va a venir a consolarte. Porque si lloras, va a ser el mismo el quien va a poner personas a tu alrededor para que vengan a consolarte. Él sigue teniendo el control aún en medio del sufrimiento. Y sigue diciendo también en el versículo 10: bienaventurados si ustedes padecen persecución. En el versículo 11: bienaventurados ustedes van a ser si ustedes los persiguen por mi nombre, por ser cristianos, si ustedes los insultan, si inventan cosas de ustedes, sencillamente por el hecho de ser cristianos, de ser mis seguidores. Siéntanse alegres, siéntanse bienaventurados. Él está en control. Una de las primeras cosas que revela cómo debe ser el corazón de un verdadero discípulo de Jesús tiene que ver con un carácter que se mueve desde la humildad y
que entiende que aunque la vida duela, y que entiende que aunque tengamos que pasar sufrimientos, el Señor nos llama a que nos sintamos afortunados, porque en ese sufrimiento, si nos movemos como sus discípulos, Él nos mostrará en la vida que está con nosotros y que sigue teniendo el control. Muchas veces el sufrimiento hace parte también de nuestro recorrido en la vida como discípulos de Jesús. La primera parte de esta serie, que se llama El Discípulo, se enfoca en eso. ¿En qué parte quieres estar? ¿Quieres ser parte de la multitud que sigue a Jesús solamente porque quiere recibir los beneficios de Jesús? ¿O quieres hacer que esto sea más emocionante? ¿Quieres seguir a Jesús porque quieres ser de verdad, convertirte de verdad en un verdadero discípulo? Aquí está la invitación a que te unas a la aventura. ¿Te imaginas lo emocionante que puede llegar a ser para tu vida? Oremos para que el Señor nos ayude a ser más que seguidores, más que parte de la multitud, nos ayude a ser verdaderos discípulos que miran lo que Él enseña, que escuchan lo que Él dice porque quieren aprender y hacer. Discípulos que se mueven desde la humildad y no desde la agresión. Discípulos que entienden que el sufrimiento y el dolor también hacen parte del crecimiento de un verdadero discípulo. Padre Santo, yo te pido en esta hora que bendigas a cada persona que está ahí conectada, que está escuchando tu palabra. Quizás no es tan atractivo lo que tú planteas para un discípulo, pero no hay una mejor y mayor aventura que convertirnos en eso. Personas que quieren escuchar tu voz y hacer lo que tu voz nos dice. Permítenos hacer parte de ese grupo de personas que quieren hacer lo que tú haces, que quieren escuchar y que quieren hacer lo que tú haces. Permítenos ser parte de ese grupo de personas que quieren vivir y hacer tu voluntad, estar en el centro de tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.